Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Vamos a empezar con el primer programa dedicado a las pruebas de acceso a grado superior y al acceso a mayores de 25 años. Es un programa totalmente dedicado a aquellos alumnos que os vais a presentar estas pruebas y vamos a ir viendo a lo largo de distintas secciones unos contenidos útiles para los que os vaya a presentar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que es el menú del programa de hoy y recordaros que el podcast será todos los lunes, más o menos a partir de las 1 de la tarde, ¿vale? Una vez que acabe el podcast que estoy dedicando al graduado en eso y al acceso a grado medio. Bueno, vamos ahora sí a ver el menú del programa. Bueno, en la sección hoy vamos a analizar la prueba de acceso a grado superior en Castilla-La Mancha. Y también vamos a hablar del acceso a la universidad para mayores de 25 años en la misma comunidad. ¿Vale? Si estáis pensando en hacer alguno de estos dos exámenes en Castilla-La Mancha, os va a venir muy bien ver esta sección, ¿vale? Luego, la sección de los esquemas, he elegido por cada asignatura de la parte común esquemas muy representativos de temas que suelen caer, ¿vale? En lengua castellana, las categorías gramaticales. En lengua inglesa, los tiempos de presente. Vamos a ver la diferencia entre el presente simple y continuo y lo que son los usos de cada tiempo. Y por último, en matemáticas, vamos a ver problemas de aplicación de problemas de lo que son sistemas de 2 o 3 ecuaciones. ¿Vale? Es decir, son problemas a partir de los cuales tenemos que plantear un sistema con 2 o 3 incógnitas. También he elegido esto, en un principio iba a poner porcentaje y proporcionalidad, pero he elegido este tema porque es el que más se repite en todas las comunidades, ¿vale? La idea es intentar hacer esquemas de aquellos contenidos más transversales, que más se suelen repetir en todas las pruebas de acceso de todas las comunidades, ¿vale? Bueno, en la sección El estudiante pregunta, vamos a responder estas 3 preguntas muy comunes sobre ambas pruebas. La primera pregunta es: ¿en qué comunidad autónoma es más asequible aprobar la prueba de acceso a grado superior para este nuevo curso? Luego voy a responder a la pregunta de la diferencia sobre hacer una prueba u otra, la de mayores de 25 o el acceso a grado superior. Y por último voy a responder a la pregunta de cuánto tiempo necesito para preparar las pruebas, ¿vale? La vamos a hacer de manera desarrollada viendo distintos perfiles de estudiantes. Y según el perfil que tengas, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Por último, en la sección del consejo de hoy vamos a elaborar un plan de estudio para que os ayude a tener un modelo de plan desarrollado acorde a distintos criterios, como el tiempo disponible, la capacidad de concentración, la capacidad de asimilación, etc. Bueno, pues estos son los contenidos del programa número 1, así que vamos a ello. Bueno, vamos a hablar de la prueba de acceso a grado superior en Castilla-La Mancha. El nivel de la prueba, bajo mi punto de vista, es un nivel medio, ¿vale? Esto quiere decir que, básicamente, como mucho, llega a un nivel de primero de bachillerato, ¿eh?
Si digamos te planteas hacer esta prueba y dejaste los estudios en tercero de la ESO o en cuarto de la ESO, pues ya sabéis que tenéis que llegar más o menos a un nivel de primero de bachillerato, ¿vale? Luego, en las asignaturas más difíciles de la parte común, la más complicada es lengua inglesa, porque tiene una gramática bastante compleja para lo que suelen ser estas pruebas, ¿vale? Preguntan lo que son... lo vamos a ver luego en un examen en concreto, para que veáis el nivel de dificultad, pero preguntan temas gramaticales que se suelen ver en segundo de bachillerato, entre primero y segundo de bachillerato. Luego, en la parte específica, la rama más difícil es la opción B, la rama tecnológica, las asignaturas de física y tecnología. Tanto física como tecnología tienen un nivel avanzado de bachillerato, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que si vais a elegir la rama tecnológica, tenéis que prepararlo con un tiempo de antelación suficiente para que podáis asimilar todos los conceptos de estas dos asignaturas, ¿vale? Dentro de las tres ramas, la más fácil es la rama A, la que te da acceso a lo que son los ciclos formativos relacionados con humanidades, ciencias sociales, ¿vale? En la opción A son dos asignaturas, como sabéis, economía de la empresa y geografía, que tiene un nivel de dificultad medio, ¿vale? No es tan difícil como la rama B. Y la rama C, que es la rama de sanidad, pues ahí tenéis biología, química y ciencias de la Tierra. De las tres asignaturas tenemos que elegir dos. Las más fáciles, pues en teoría son biología y ciencias de la Tierra, porque son más teóricas y necesitan menos bases que en química, que ahí tienes que tener ya una base de conocimientos procedentes de la ESO para poder encarar la preparación con unas ciertas garantías, ¿vale? En definitiva, en la parte común lo más difícil es la asignatura de inglés y en la parte específica la rama B. Bueno, los exámenes suelen ser en mayo y en junio, ¿vale? Suelen haber dos convocatorias y un examen está muy pegado al otro. Es decir, hay menos de un mes entre un examen y otro, con lo cual si te quieres presentar a la segunda para subir nota, lo puedes hacer, o si te ha quedado una parte, lo puedes hacer en la segunda convocatoria. Por eso Castilla-La Mancha es una buena opción a la hora de presentarse, porque hasta el día de hoy siempre se han convocado dos convocatorias, Esto lo podéis ver en la página de la Administración de Castilla-La Mancha. Y allí veis las convocatorias que hubieron en el 2023, para que veáis que hubieron dos y muy pegadas la una de la otra. El tiempo mínimo de preparación recomendado, eso va a depender del nivel inicial, de tu punto de partida, entre otras cosas, ¿vale? Eso lo vamos a ver porque es una de las dudas que me habéis preguntado. Lo vamos a ver en la sección El estudiante pregunta. Luego la estructura ya la he comentado, que en la parte común son matemática, lengua castellana y lengua extranjera. Matemática tiene un nivel de primero de bachillerato, lengua castellana lo mismo y lengua extranjera ya está entre primero y segundo. Y la parte específica ya he comentado las tres ramas que hay y de cada rama hay tres asignaturas, a elegir dos. Bueno, pues vamos ahora a ver las preguntas más importantes de cada asignatura de la parte común. La asignatura de lengua castellana en Castilla-La Mancha para la prueba de acceso a grado superior tiene 5 bloques de estudio. En el bloque número 1 nos centramos en todo lo referente a cómo hacer un comentario de texto. Fundamentalmente saber poner el tema de un texto y hacer su resumen. Luego, redactar texto argumentativo, esto es súper importante. Saber redactar un texto argumentativo y también hacer un comentario crítico sobre un tema, sobre un texto de actualidad, ¿vale? Y luego también sería interesante aprender a dividir el texto en partes, organizar la idea de un texto en función de una jerarquía, de ideas principales e ideas secundarias. Esta es la parte de bloque de comentario de texto que siempre cae de aquí, mínimo un par de preguntas van a caer, ¿vale? Y es importante llevarlo bien desde el principio para ir poco a poco practicando haciendo comentarios de texto.
Cuando tú te haces con un esquema y lo empiezas a aplicar a la hora de redactar, pues poco a poco vas a ir mejorando en las habilidades para poder expresar por escrito las ideas que se te van ocurriendo. Lo importante es tener una buena organización, saber expresarse bien y no cometer faltas de ortografía, ¿vale? Luego tenemos el bloque de gramática castellana y aquí os van a hacer una serie de preguntas sobre distintos temas. Tenemos el tema de las categorías gramaticales, súper importante. Aquí tenéis que distinguir entre sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones, ¿vale? Luego tenemos la morfología, en el que tenemos que saber hacer análisis de palabras en función de su composición, lo que son la parte de raíz, lexemas, raíz o lexemas, morfemas, ¿vale? Y aquí se ven lo que son las palabras simples, derivadas, parasintéticas y compuestas. Todo esto lo vimos en la ESO, O sea, si has estado estudiando la ESO, seguramente te sonará este tema. Luego el análisis sintáctico, y en Castilla-La Mancha tenemos que empezar por las oraciones simples, los sintagmas, las funciones sintácticas y luego las compuestas. Y dentro de las compuestas tenemos que ver las coordinadas y las subordinadas. Luego tenemos el bloque de semántica, donde vamos a estudiar las relaciones semánticas entre las palabras, lo que son sinónimo, antónimo, polisemia y homonimia. Vale, ese sería el bloque de gramática. Como veis, es un bloque bastante fácil porque la mayoría de vosotros, si habéis estado en la ESO, de alguna u otra forma lo habéis tocado. Bloque 3, los textos y sus características. Esta pregunta siempre cae, que es la clasificación de texto. Tenéis que decir qué tipo de texto es según su modalidad académica y también según su modalidad del discurso. Y sobre todo poner alguna característica que recoja el texto, ¿vale? Que te hagan pensar que forma parte de ese tipo de texto, ¿vale? Luego, las propiedades de los textos también sería conveniente estudiarlas, la cohesión, la adecuación y la coherencia, ¿vale? Sobre todo los mecanismos de cohesión textual. Y por último, habría que mirar la objetividad y subjetividad textual. Cómo se expresa la objetividad y la subjetividad dentro de un texto, los mecanismos lingüísticos asociados a la objetividad y la subjetividad. Bueno, en el bloque 4 ya entramos en un bloque más teórico, que es el bloque de comunicación. Aquí suelen poner preguntas de teoría. Los 3 temas claves de este bloque son el circuito comunicativo, todo lo que es el emisor, código, receptor, ¿vale? La diferencia entre lenguaje, lengua y habla, los tipos de comunicación, también súper importante, las funciones del lenguaje, las funciones representativas, la función poética, la función conativa, es decir, todas las funciones del lenguaje hay que estudiarlas bien de memoria porque os pueden decir que las pongáis por escrito todas, y también estudiar un ejemplo dentro de cada una de ellas. Y por último, las variedades del lenguaje, ¿vale? Este tema lo suelen preguntar mucho, sobre todo lo que es la parte de los dialectos, las lenguas de España, ¿vale? Bueno, pues este sería el bloque 4, vamos al bloque 5, que es el de la literatura. Bueno, en Castilla-La Mancha siempre hay una pregunta de literatura, Por tanto, tenéis que tener cuidado con esto, porque hay otras comunidades donde no preguntan nada de literatura. Bueno, los temas que tenéis que estudiar son los géneros literarios, la novela, el teatro y la poesía, las características de cada género y los subgéneros, ¿vale? Luego, los recursos expresivos, tenéis que haceros una lista y estudiaros bien la definición junto con un ejemplo, ¿vale? Es decir, lo que es una metáfora, símil, anáfora, catáfora. Eso ya lo estudiasteis en la ESO, pues otra vez tenéis que estudiarlo, ¿vale? Os hacéis un esquema con los recursos expresivos más significativos y acordaros de poner un ejemplo por cada definición de cada uno de ellos. Y luego habría que hacerse un esquema con los principales movimientos literarios desde la Edad Media hasta la actualidad, con los autores y sus obras más significativas, ¿vale? Habría que hacerse un esquema de ese tipo. No hace falta tampoco
saberse mucha literatura, mucha cantidad de contenido, sino que lo que hay que hacer es un esquema de cada movimiento literario, con las ideas principales, sus autores y las obras más representativas de cada autor, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un examen para que veáis cómo lo preguntan. Bueno, vamos a ver el examen de Lengua Castellana y Literatura de la segunda convocatoria de 2022. Primero tenemos un texto a partir del cual nos van a hacer preguntas. El texto se llama Saliendo poco a poco del armario. Y es un texto normalmente relacionado con la actualidad, ¿vale? No son temas muy abstractos, sino que son bastante concretos para que el alumno pueda opinar y pueda tener una base a partir de la cual escribir, ¿vale? Esta es una columna escrita por Rosa Montero en el diario El País. Normalmente los textos son periodísticos de opinión, y son editoriales, columnas o artículos, ¿vale? Es lo más común que suele caer. Bueno, vamos con el bloque de comprensión lectora, lo que es el bloque número 1 del temario. Escribe un resumen del texto en un máximo de 5 líneas, ¿vale? Para saber hacer un resumen, tenéis que haber resumido antes muchas veces un texto y tener una técnica de resumen adecuada, ¿vale? No vayáis a copiar frases del texto, no vayáis a poner vuestra opinión personal, ¿vale? Sino que se trata de decir las ideas principales del texto de forma redactada. Este sería el resumen que yo le he hecho al texto, ¿vale? Si queréis este examen me lo pedís en la columna, en lo que es la caja de comentarios, y yo lo mando al correo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que la primera pregunta suele ser un resumen y la segunda poner el tema del texto. El tema es aquello sobre lo que se debate en el texto en una línea sin forma verbal. En este caso, el tema que yo he puesto es el reconocimiento de los problemas mentales de la sociedad a partir de su exhibición en personas populares y sus consecuencias. El texto trata sobre cómo a día de hoy los problemas relacionados con la salud mental están en auge y se están haciendo bastante populares porque hay gente muy famosa que están empezando a manifestar esos problemas que tiene con la salud mental. Entonces, fijaros como el tema no debe tener un verbo en forma personal y debe reunir en una frase, en una línea, aquello sobre lo que se debate, ¿vale? Luego tenemos el bloque de caracterización textual. Aquí nos preguntan qué tipo de texto es, tenemos que clasificarlo según, en este caso, la modalidad del discurso, si es narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo, y luego señalando sus características principales. Justifica tu respuesta utilizando ejemplos del texto. Bueno, como la intención comunicativa de la autora es persuadir al lector, tiene una opinión que defiende mediante el uso de argumentos, estamos ante un texto argumentativo. ¿Vale? Explicamos el porqué. Y luego ponemos las características que nos hemos estudiado de los textos argumentativos que podemos encontrar en el texto del examen, ¿vale? No se trata de poner las características de estos textos, sino que se trata de decir qué características de estos textos encuentras en el texto del examen, solamente las que aparezcan aquí. Entonces tenemos que relacionarlo bien. Yo he puesto aquí unas cuantas: la función expresiva del lenguaje que utiliza, que esto es típico en los textos argumentativos; la personalización del discurso, que es cuando habla en primera persona; la utilización de un léxico valorativo, que es cuando califica y valora al sustantivo bajo el punto de vista del emisor; el uso del modo subjuntivo, que le da subjetividad al texto; luego también el uso de recursos expresivos, metáfora, hipérbole, y uso de conectores que introducen el punto de vista o matiz del emisor. ¿Vale? Todas estas características son típicas de los textos argumentativos y las podemos encontrar en el texto que ha caído en el examen, ¿vale? Que lo tenéis aquí con los ejemplos que he puesto entrecomillados. Son palabras sacadas del texto. Vale, luego tenemos el uso, análisis morfosintáctico y cuestiones morfológicas. Todo esto es la parte de gramática. Aquí tenemos el análisis sintáctico, que en este caso son oraciones simples,
de un solo verbo, y tenemos que poner tanto el tipo de sintagma como la función sintáctica, ¿vale? De cada elemento. Esto es un nivel de cuarto de la ESO, este nivel de sintaxis. Luego tenemos el análisis de la estructura morfológica, dividir las palabras en lesemas y morfemas. Aquí lo tenéis hecho. Se dice la categoría gramatical y se hace el análisis. Y luego se explica cómo se ha formado. Luego tenemos el bloque de comunicación, que aquí ha caído de pregunta teórica las funciones del lenguaje con ejemplos. Entonces tenemos que poner todas las funciones del lenguaje. Esto sí es de teoría pura y dura. Luego tenemos la literatura, donde ha caído varias preguntas. La primera es que explique los conceptos de hiperbatón y romance. El hiperbatón es un recurso expresivo, la repetición de la conjunción para ralentizar el ritmo de lo que es la estrofa, del verso, y romance es un tipo de estrofa. Pues eso es lo que hay que estudiar de memoria. Y luego otra pregunta de teoría, que es: escribe el autor, la época y el género literario al que pertenece la siguiente obra. Os van a dar una serie de obras y tenéis que poner tanto el movimiento literario al que pertenece y su autor. La vida es sueño, Calderón de la Barca, poesía del barroco. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, teatro del romanticismo. Campos de Castilla, Antonio Machado, la generación del 98. Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán, naturalismo, novela. Define el género literario narrativo y sus principales características. Esto también es teoría. Fijaros cómo cae bastante teoría en Castilla-La Mancha. Vale, y ya hemos terminado el examen de lengua castellana y literatura. Vamos ahora a ver otra asignatura de la parte común. Bueno, vamos con la asignatura de lengua inglesa y vamos a ir viendo los distintos bloques que tiene el temario. El bloque 1 es el bloque de los tiempos verbales. Aquí tenemos que saber diferenciar los tiempos de presente, los tiempos de pasado, los tiempos de perfecto y los tiempos de futuro. Tenemos que saber cómo se escribe cada tiempo y cuándo tenemos que usar uno u otro, ¿vale? Luego, el bloque 2, los adjetivos y sus grados, tenemos que tener un vocabulario de adjetivos y luego saber ponerlo en grado comparativo y superlativo. Y por último, ver la lista de adjetivos irregulares. Vale, vamos a continuar. En el bloque 3 tenemos que ver los verbos modales y dentro de ellos lo tenemos que dividir en modales simples y los perfectos, ¿vale? Porque puede caer cualquier tipo de verbo modal. Luego tenemos la voz pasiva. Dentro de la voz pasiva empezaremos viendo la pasiva de complemento directo, luego la de complemento indirecto y luego la pasiva refleja. Seguimos por el bloque 5, donde vamos a ver el estilo indirecto, el reported speech, con todas sus variantes, ¿vale? Lo que son las oraciones afirmativas, las interrogativas, las órdenes y las peticiones. Luego el bloque, aquí se ha repetido, este sería el bloque 6, ¿vale? Poned aquí bloque 6, ¿vale? Sería oraciones condicionales y las oraciones de relativo. En las oraciones condicionales vamos a ver los tres tipos de condicionales, Y las oraciones de relativo tenemos que ver las explicativas y las especificativas, los dos. Luego tenemos el bloque número 7, serían los verbos frasales y las preposiciones. Esto es de vocabulario y tenemos que aprendernos una serie de verbos que son muy importantes a la hora de saber qué preposición lleva asociada a cada uno de ellos, ¿vale? Dependiendo de la preposición que tenga, significará una cosa u otra. Y tenemos que saber usarlo en función de la situación que expresa dentro de la frase, ¿vale? Luego tenemos el bloque del infinitivo, donde tenemos que aprender cuándo va el infinitivo con to y cuándo va con el verbo acabado en ing, ¿vale? Estos son una serie de normas y de reglas que hay que aprender para poder luego aplicarlas. Y por último, el bloque 8, que es el writing, donde tenemos que saber realizar plantillas de textos argumentativos, que son los que damos nuestra opinión sobre un tema, los textos expositivos para exponer información
Sobre todo en textos positivos suelen caer bastante lo de dar ventaja y desventaja de un objeto o de algo en concreto, ¿vale? Para que tú digas qué ventaja tiene y qué desventaja tiene. Y luego los textos narrativos donde tenéis que contar algún acontecimiento o evento que aconteció en el pasado, ¿vale? Para ello tenemos que hacernos con una plantilla para saber cuáles son los conectores, los linkers, más apropiados para cada tipo de texto, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que es el temario. Como veis, básicamente es todo lo que se da en bachillerato de inglés, ¿eh? Vamos a ir a ver el examen para que veáis cómo lo preguntan. Bueno, aquí tenemos el examen de inglés. Este es el reading, que es un tema bastante complejo porque no es algo bastante técnico, porque habla sobre los corales y el calentamiento global. Y si leéis el texto, el vocabulario es bastante enrevesado, ¿vale? Tiene verbos complicados de saber el significado, expresiones bastante complejas, ¿vale? Bueno, pues este es el reading. Y sobre el reading nos hace primero las preguntas de comprensión. Las preguntas de comprensión son dos bloques. Por un lado, el verdadero y falso, donde tenéis que decir si la frase es verdadero o falso y luego copiar la parte del texto donde se haga evidente que sea verdadero o falso. Es decir, no basta con poner si es verdadero o falso, tenemos que poner las palabras textuales donde se haga evidente que sea falso o verdadero, ¿vale? Por ejemplo, aquí te dice, los resultados de la investigación son solo válidos para 3 especies de coral en Hawái. O sea, lo primero es leer la frase, entender lo que te dice y ahora buscar en el texto la frase que te haga evidente que esto es verdadero. Aquí hemos puesto que es true, verdadero, y la frase que te especifica que es verdadero es esta de aquí. ¿Vale? Porque te dice que el estudio provee resultados para 3, for 3 major reef building species. ¿Vale? Y no es aplicable, quizás no sea aplicable en ningún otro contexto. Por eso te dice que el resultado tiene limitaciones. Para ello, para poder llegar hasta aquí, pues previamente tienes que entender lo que pone en esta afirmación y luego buscarlo en el texto. Vamos para la pregunta 2. Ahora es de responder con vuestras propias palabras. Tenemos que entender lo que nos están preguntando y luego, con la información que tenemos en el texto, tenemos que escribir la respuesta, pero sin copiar literalmente. Podemos copiar palabras, pero no la estructura de la respuesta. Por eso es más complicado, porque tenéis que darle vosotros una forma. Os podéis apoyar en el mismo verbo que utiliza la pregunta, pero que tenéis que darle vosotros la estructura gramatical adecuada, ¿vale? Por ejemplo, si te está preguntando en pasado, pues responde en pasado. Intenta mantener el mismo tiempo verbal e intenta poner el orden del sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, aquí te dice, ¿por qué se quedó sorprendido Steve Cole con los resultados? Pues tienes que leer la información, lo que dice Steve Cole, y a partir de ahí responde con tus propias palabras. Because Steve Cole no se esperaba que los corales fuesen tan resistentes al cambio climático. Que es básicamente lo que viene a decir en el texto. Bueno, luego tenemos la parte de vocabulario y gramática. El vocabulario. Tenemos que busques en el texto, ojo, en el texto, una palabra que signifique lo mismo que esta de aquí. A prediction. Projected. Tenéis que intentar sacar aquella porque no tiene por qué significar literalmente lo mismo. Los sinónimos contextuales son los que más se aproximen, ¿vale? Los que más mantenga el significado de esta palabra. Y muchas veces por el contexto lo podéis sacar. Respond, provided or applicable. Estas dos te pueden valer. Did, researches, studies, que son estudios, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es intentar buscar el sinónimo contextual. Vale, luego tenemos la pregunta número 4, que esta para mí es una de las más complicadas, que es el rewrite, y además que siempre la preguntan.
A partir de una oración tenéis que reescribirla de otra forma, pero que mantenga el mismo sentido. Por ejemplo, dice, si yo fuera tú, yo prestaría más atención a los temas del cambio, del calentamiento global, a la problemática del calentamiento global. Entonces, y te dice que esto es una condicional porque tenés el if aquí, que te está indicando que esto es una condicional tipo 2, if más pasado, y te dan el comienzo de la frase, te dice you, y a partir de aquí tienes que escribir tú, ¿vale? Si te das cuenta, lo que está haciendo es dándole un consejo, Si yo fuera tú, prestaría más atención. Entonces, en este caso, tenemos que reescribir la condicional a un verbo modal. Tú deberías prestar más atención, ¿vale? Pues este tipo de cambios son lo que tenemos que hacer, y además esta es la típica pregunta que cae en el B1, ¿vale? Y también incluso en el B2, los rewrite. Pues igual con las demás. Hay un total de 4 preguntas, 0,5 puntos por cada una de ellas. Luego, la pregunta número 5, tenemos que completar un hueco con una palabra adecuada a la situación, ¿vale? Aquí normalmente suelen ser preposiciones, pronombres, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que aprender bien, los pronombres y las preposiciones, porque siempre hay una pregunta de huecos donde tenemos que poner uno de ellos. Incluso también tiempos verbales, Por ejemplo, aquí tenemos que poner el verbo meet en pasado porque se está refiriendo a una acción terminada. Aquí va el verbo want, que siempre es el infinitivo con to. Digamos que es un repaso de toda la gramática en esta pregunta. Aquí tenemos un pasado perfecto continuo con un pasado simple, es decir, aquí están los tiempos verbales también metidos. Aquí tenemos que poner, por ejemplo, esto es un pasado perfecto con un pasado simple, porque indica que una acción ocurrió antes que la otra. Dice, cuando la policía llegó, el terrorista ya había asesinado, por tanto, esta acción ocurrió antes que la otra. Cuando hay dos acciones y una ocurre antes que la otra, la que ocurre primero va en pasado perfecto. Es decir, fijaros que en esta pregunta os puede caer cualquier cosa de la gramática. Y luego, por último, la redacción. Entre 100 y 120 palabras. Normalmente suelen caer textos argumentativos para que deis vuestra opinión sobre un tema de actualidad. Y aquí, por ejemplo, no han dado a elegir, solamente hay una redacción. Pues para ello tenemos que tener una plantilla de cómo se hacen los textos argumentativos con frases estándar que os vengan muy bien a la hora de colocarlas dentro de vuestra relación. ¿Vale? Esto es una plantilla, las palabras en negrita son, digamos, marcadores y también frases estándar que vienen muy bien a la hora de poder expresarte en un texto argumentativo en inglés, ¿vale? Bueno, esto si queréis el examen me lo pedís, yo lo mando al correo. Este es el de la segunda convocatoria de 2022. Bueno, pues ya hemos terminado inglés, vamos a matemáticas. Bueno, para la asignatura de matemáticas, como he comentado al principio del vídeo, es un nivel medio, ¿vale? De primero de bachillerato. Los bloques que tenemos que estudiar son los siguientes. Normalmente suelen poner una pregunta de cada bloque, Bloque de aritmética, vamos a ver las operaciones combinadas, las fracciones, las potencias y las raíces. Todo esto se ve en la ESO. Se va viendo desde primero de la ESO en adelante, se va tocando siempre este tema. Luego el tema de la proporcionalidad, con la regla de 3, tanto la directa como la inversa, y los repartos proporcionales, ¿vale? Luego también la regla de 3 compuesta, ¿vale? La regla de 3 simple, directa e inversa, la regla de 3 compuesta y los repartos proporcionales, ¿vale? Normalmente de aquí suele caer una pregunta. Luego tenemos el bloque de álgebra, ¿vale? En el bloque de álgebra se estudia el lenguaje algebraico, sobre todo para poder hacer problemas de aplicación, Luego, los problemas de sistemas de 2 o 3 ecuaciones, ¿vale? Os van a poner un problema para que planteéis un sistema
que puede ser de 2 o de 3 ecuaciones. Luego también yo me miraría lo que son las ecuaciones de primer y segundo grado. Bueno, la de primero, obvio, pero la de segundo grado también me las miraría porque es un tema básico para luego las funciones, ¿eh? Entonces, como mínimo, las funciones de segundo grado habría que verla también. Luego, en el bloque de funciones, tenemos que ir viendo todos los tipos de funciones que hay y problemas de aplicación a cada una de ellas. Por ejemplo, lo que son las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las racionales, las exponenciales, sobre todo esas 4, lineales, cuadráticas, racionales y exponenciales. Luego saber hallar el rango y el dominio de una función a partir de una gráfica. Suele caer también esta pregunta. Y luego hacer operaciones con funciones. Vale, pues este sería el bloque de funciones, que suele haber entre 1 y 2 preguntas de este bloque, y siempre cae un problema de aplicación, ¿vale? Vamos a ver el bloque siguiente, el bloque de trigonometría. En el bloque de trigonometría suele caer un problema de aplicación para que tengamos que hallar la razón trigonométrica que nos diga la solución, ¿vale? Es decir, tenemos que plantear el problema de forma tal que a partir de la razón trigonométrica poder sacar el resultado, que puede ser seno, coseno, tangente, ¿vale? Y por último tenemos el bloque de estadística y probabilidad. En estadística vais a tener que hacer una tabla de frecuencia a partir de una serie de datos que os va a dar problemas, ¿vale? Una vez tengáis la tabla de frecuencia hecha, tenéis que hacer los parámetros estadísticos que os pidan, que puede ser la media, mediana, varianza, desviación típica, etc. Luego en probabilidad os van a preguntar el cálculo de probabilidades y para ello a veces tendréis que hacer un diagrama de árbol, otras veces ha caído la tabla de doble entrada, ¿vale? Y es muy importante que aprendáis a hacer la regla de Laplace, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? Súper importante. Bueno, vamos a ver estos contenidos reflejados en un examen. Bueno, vamos a comentar este examen por encima, ¿vale? Porque es que si no se nos va a hacer muy largo el vídeo. Y este examen es el de la segunda convocatoria de 2022, ¿vale? Vamos a agrandar esto un poco. Si queréis el examen, al igual que el de inglés y de lengua castellana, me lo pedís y os lo mando al correo. La primera pregunta es una pregunta de trigonometría, donde a partir de un problema tenemos que representar la situación y ver qué es lo que nos piden. ¿Vale? Aquí tenemos un árbol, ¿vale? Y aquí tenemos una distancia respecto al árbol. Luego hay dos distancias, una sobre la que se levanta un ángulo de 35 y otra sobre la que se levanta un ángulo de 25. Y nos pide esta distancia y la altura del árbol. ¿Vale? Para ello tenemos que leer bien el problema para poder representar lo que nos está diciendo el enunciado, ¿vale? Aquí, como lo que nos pide para poder sacar la altura necesitamos saber la distancia, pues podemos hacerlo utilizando la tangente, ¿vale? La tangente, que es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente, este lado de aquí, el cateto adyacente con el cateto opuesto, que es el que está frente al ángulo y que es además el que se corresponde con la altura. Como tenemos dos ángulos, pues vamos a montar un sistema de ecuaciones con las dos tangentes. A partir de ahí sacamos lo que mide este lado y teniendo este lado, pues ya podemos sacar, por ejemplo, la tangente de 35, sabiendo este lado, que es igual al cateto opuesto, que es la altura, partido el cateto adyacente, que ya lo hemos sacado aquí, que nos ha dado 10,22. Bueno, pues este sería el problema número 1 de trigonometría. Luego el problema número 2, que es de estadística, donde tenemos que construir primero una tabla de frecuencia con intervalos, intervalos de edades, que es este de aquí, ¿vale? Cada vez que hagáis una tabla de frecuencia con intervalos de edades o cualquier tipo de intervalo, es súper importante que creéis una columna para la marca de clase, ¿vale? La marca de clase es el promedio del intervalo.
Esto es la suma dividido 2, ¿vale? Y luego vamos marcando, teniendo como referencia la marca de clase, pues ya hacemos la frecuencia, la columna de xi por fi, que es para sacar la media, y la columna xi al cuadrado por fi, que es para sacar la varianza y la desviación típica, ¿vale? Nos va a servir esta columna para eso. Ya sabéis que en una tabla de frecuencia con intervalo, la variable estadística xi es la marca de clase, por eso tenemos que hacer siempre una marca de clase. Luego nos pide el coeficiente de variación, que es la desviación típica partido de la media por 100. Esto hay que saberse la fórmula. Luego tenemos el problema de probabilidad, el típico problema de una urna con distintas bolas, 4 bolas verdes y 8 azules. Tenemos que construir un diagrama de árbol que recoja el conjunto de posibilidades y a partir de ahí, aplicando los axiomas probabilísticos, las propiedades, pues vamos respondiendo a las preguntas. El problema número 4 es de álgebra, ¿vale? Mezclado con figuras planas, porque tenemos que aplicarlo el enunciado se aplica sobre un rectángulo que tiene un lado 40 metros más grande que el otro, ¿vale? Y nos pregunta a partir de la fórmula del área, porque el área es la que nos da, área es igual a base por la altura, el área del rectángulo, y a partir de ahí sustituimos. Sacamos la x y una vez tengamos la x podemos saber lo que mide este lado. Y ya sabemos lo que mide los dos lados. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora un ejercicio de información gráfica. A partir de una gráfica tenemos que responder a estas preguntas. El dominio de recorrido, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximo y mínimo, y obtener la ecuación de la recta que pasa por el máximo y el mínimo relativo. ¿Vale? El dominio, pues son los puntos de x que tiene valor en y, que en este caso va desde el menos 7 hasta el 5, ¿vale? Esos son los valores de x que tiene función en y. Luego el recorrido son los valores de x que tienen, al revés, los valores de y que tienen función en x. Empezamos desde abajo, desde el menos 3 hasta el 4, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí. Luego el intervalo de crecimiento es donde crece desde el menos 7, nos fijamos solamente en el valor x, en el eje x, desde el menos 7 hasta el 4, y luego también crece desde aquí, que este es el menos 2 hasta el 5. Menos 2, 5. Y luego, ¿dónde decrece? Pues decrecería desde aquí, este es el menos 4, hasta aquí, que es el menos 2. ¿Vale? Fijaros que se coge como referencia el eje X, ¿vale? Pues este ejercicio va de saber identificar las partes dentro de la función, ¿vale? Esto de sacar la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos, tenemos que utilizar la fórmula. Esta es la de la pendiente, y2 menos y1 partido x2 menos x1. Aquí vamos poniendo los parámetros, x1 y 1, x2 y 2. Una vez que saquemos la pendiente, pues nos vamos a esta fórmula, que es para sacar la ecuación de la recta, ¿vale? y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y ya vamos sustituyendo y tenemos que dejar la y despejada, ¿vale? Bueno, esto para poder hacerlo bien, pues previamente tenéis que estudiar el tema de las funciones, ¿vale? Una vez que ya tengáis todas las propiedades y os sepáis un poco cómo funciona cada tipo de función, pues ya podréis hacer la pregunta. Vamos aquí a la siguiente. Esta es otra de funciones, pero en este caso es un problema de aplicación. Una población que tenía inicialmente 300 individuos va creciendo a un ritmo del 12% cada año. Esto es una función exponencial, ¿vale?
porque va creciendo de manera exponencial al 12% cada año. ¿Cuánto individuo habrá dentro de un año? Y dentro de 3 años, haya la función que nos da el número de individuos según los años transcurridos. Es decir, aquí tenemos que montar la función exponencial. Vale, aquí tenemos f de x es igual a 300 por, y ahora el ritmo de crecimiento, que es 12%, 12 dividido 100 es 1,12 elevado a x, que ese es el número de años. Esto sale de 100 más el 12%, que da 1,12, ¿vale? Luego ya aquí sustituimos en la x los años y ya vamos viendo cada año los individuos que tiene. Bueno, pues este es el examen. Como veis, un problema de aplicación de funciones, luego un problema de funciones para identificar elementos de una gráfica, luego un problema de álgebra mezclado con figuras planas, probabilidad, estadística y trigonometría. Bueno, vamos a hablar ahora de la prueba de acceso para mayores de 25 años, ¿vale? En caso de que elijas hacer esta prueba en Castilla-La Mancha, la estructura es muy sencilla. Esta es la página web de la Administración de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Autónoma, y aquí tenéis todo lo relativo a la prueba. La estructura, por un lado, tiene una parte general con 3 asignaturas y por otro lado una parte específica, igual que la prueba de acceso a grado superior. La parte específica tiene una mayor oferta de asignaturas y varía en función de la especialidad de la carrera que vayas a hacer, ¿vale? Aquí tenemos las de arte y humanidades, las de ciencia, las de ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Tenéis que elegir un mínimo de 2 asignaturas. O sea, tenéis que elegir 2 asignaturas por cada rama. Y luego en la parte general, que es la que vamos a ver ahora, tenemos 3 exámenes. Por un lado, comentario de texto sobre un tema de actualidad. Por otro lado, el examen de lengua castellana, que es todo lo referido a la gramática castellana. Y por otro lado, el examen de lengua extranjera. ¿Vale? Lengua extranjera dan bastante idiomas a elegir. Puede elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Nosotros vamos a ver el examen de inglés. Bueno, el nivel de esta prueba es un nivel medio, ¿vale? No está ni muy alto ni muy bajo. Las asignaturas más complicadas, como siempre, son las asignaturas más técnicas, como son física, química, tecnología, dibujo técnico y tecnología industrial. Química, física, tecnología industrial, dibujo técnico y luego también tiene matemáticas. Pero las matemáticas aplicadas a ciencias sociales es un poco más fácil que las otras matemáticas, ¿vale? Que las matemáticas de la salud, por ejemplo. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que aquí no te convalidan las partes, es decir, que no te van a, por experiencia laboral y demás, no te puedes escaquear de la parte específica, cosa que en la prueba de acceso a grado superior, sí, si tienes experiencia laboral demostrable de más de un año, jornada completa, pues sí te pueden convalidar, ¿vale? Aquí no. Y luego también un punto positivo que tiene esta prueba es que en la fase general no tiene matemáticas y luego en la parte, lo que es la parte específica, pues puedes elegir la opción de arte y humanidades y te libras de hacer matemáticas o de hacer cualquier asignatura relacionada con la ciencia, ¿vale? Esto está bien porque hay muchos alumnos que tienen una base muy floja en matemáticas y no pueden, no están en disposición de poder sacar adelante una asignatura del nivel de bachillerato, Ya depende un poco de la carrera que vayas a hacer. Si lo que quieres es sacar esta prueba para solamente tener un título, un título convalidado con el bachillerato a nivel profesional,
pues la rama más fácil es coger la opción de humanidades y aquí elegir dos asignaturas más de teoría, como geografía e historia de España. O sea, lo más fácil de esta prueba sería la fase general más la fase específica de humanidades y coger aquí geografía e historia de España, ¿vale? Bueno, vamos a entrar y vamos a ver exámenes de la parte general. Bueno, el examen de comentario de texto se basa en un texto y en dos modelos de preguntas, ¿vale? Este es el texto, que es un texto relacionado con la guerra de Ucrania, es decir, siempre es un tema de actualidad, y la propuesta A son las siguientes preguntas. Por un lado, que hagas el resumen del contenido, son 2 puntos, que pongas el tema, 1 punto, luego el comentario lingüístico, tienes que comentar la adecuación, la cohesión y la coherencia, y luego la parte de comentario de texto. Tenéis que hacer un comentario sobre la crítica que le hacéis al punto de vista del autor, es decir, un comentario crítico, y por otro lado un texto argumentativo donde deis vuestro tema, donde deis vuestra opinión sobre el tema, ¿vale? Es decir, por un lado es la crítica al punto de vista del autor y por otro lado vuestra propia opinión. Y luego el otro modelo de pregunta, porque podéis elegir entre la propuesta A y la B. En la B os piden que pongan la tesis del autor, 2 puntos. Luego, que expongas los argumentos y que digas qué tipo de argumentos utiliza el autor. Luego, que comentes lo que es el comentario lingüístico, pero en este caso atendiendo a la morfología y al nivel sintáctico del texto. Al nivel morfológico y sintáctico del texto. Y luego también el léxico empleado por el autor, que lo comentes. Todo esto forma parte del comentario lingüístico, ¿vale? El comentario lingüístico se divide en distintos niveles. Está el nivel sintáctico, el morfológico y el nivel léxico. Tenéis que comentar los 3 niveles atendiendo a ejemplos del texto. Para ello tenéis que tener claro cómo se hace un comentario lingüístico en base a una plantilla, ¿vale? Bueno, y luego tenemos lo que es la parte del texto argumentativo. Os piden que deis vuestra opinión sobre este tema. Una nueva era de la información. Tenéis que escribir sobre qué os parece la revolución digital que se está produciendo en los medios de comunicación. Y luego, el otro comentario que tenéis que hacer está referido a una frase del texto. Dice, el texto afirma que el olvido de esta guerra tiene consecuencias reales. Reflexione dando su opinión sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Bueno, esto es otro texto argumentativo, ¿vale? Es decir, son 2 textos argumentativos sobre temas que están relacionados entre sí. Es lo que te está pidiendo aquí en la propuesta B. Bueno, pues esto sería el examen de comentario de texto del examen de Castilla-La Mancha mayores de 25 años. Vamos ahora al de lengua castellana, la parte de gramática. Bueno, vamos a elegir ahora el de lengua castellana, examen. Y tenemos 2 modelos para que elijáis uno, propuesta A, propuesta B. Son bastante parecidos en cuanto al nivel. Bueno, en la primera pregunta dice, desarrolla uno de los temas propuestos. Esta es de la parte de comunicación. Pregunta de teoría, la comunicación humana y sus elementos, las funciones del lenguaje. El nivel léxico-semántico, el cambio semántico, causa y mecanismos. Todo esto es teoría, ¿vale? Y son 3 puntos. Luego hay preguntas relacionadas con distintos temas y son definiciones de conceptos, variedad diatrástica, diglosia, signo lingüístico, sintagma, homonimia, lengua, hiperónimo, sinonimia y fonema. Todo esto está relacionado con distintos temas del temario y están preguntando conceptos, ¿vale? No son preguntas prácticas. Esto es todo teoría. Por tanto, ya llevamos entre los 3 primeros puntos y estos 3, 6 puntos de teoría. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica. Bueno, esto es de ortografía. Tenemos que ir separando en sílabas y poner el acento en caso de que cumpla con la regla general de acentuación, ¿vale?
esto vale 3 puntos. Luego tenemos otra que vale 1 punto para escribir los sinónimos. ¿Vale? Sinónimo de la palabra subrayada. Aquí, enchufados. Sinónimo de enchufados. Luego te pide un hipónimo de la palabra subrayada en la C. Un hipónimo de trastornos mentales, que son enfermedades. El hipónimo es el que engloba la categoría general. ¿Vale? Ese sería el hipónimo. Y el hiperónimo es la categoría global, que es lo que te pide aquí en el D. Entonces, tendrías que decir de trastornos mentales, un hipónimo sería un trastorno concreto, ¿vale? Esto digamos que es la categoría y el hipónimo sería un tipo de trastorno mental que tendrías que poner ahí. El hiperónimo es el total, la categoría global, que sería redes sociales. De la palabra Twitter, redes sociales sería el hiperónimo. Bueno, el modelo B tiene la misma estructura. Primero, 2 preguntas de desarrollo a elegir una, ¿vale? De estas 2 elegimos una. Variedades del estado actual, variedades geográficas, ¿vale? Esto es lo que es la parte de los dialectos. Luego, lenguaje, lengua y habla, definición y características, los niveles del lenguaje. De aquí solamente hay que elegir una pregunta de teoría. Luego tenemos la pregunta de definición, nos dan 9 conceptos y tenemos que elegir 6. Variedad diafásica, bilingüismo, significado, emisor, oración, chenismo, jerga, mensaje, hipónimo. De estos 9 elegimos 6. Luego la pregunta de separación de palabras para luego acentuarlas en caso de que cumpla con las reglas. Y luego la pregunta de buscar un sinónimo, hipónimo, hiperónimo y antónimo. Esto es igual que el anterior, lo único que varía son las palabras en sí. Vamos ahora a ver el examen de inglés, que es un nivel, no es tan alto como el bachillerato, ¿vale? Y es un examen bastante concentrado en el reading y en el writing, ¿vale? Si sabes hacer bien el reading y tienes buena técnica a la hora de escribir una redacción, de hacer una redacción en inglés, pues tendrás posibilidades de sacar una buena nota. Bueno, este es el reading del examen. Normalmente es un tema de actualidad, concretamente en este caso es sobre TikTok, sobre cómo funciona la plataforma. Y luego tenemos las 6 preguntas de las 10 preguntas de comprensión del texto. Aquí lo aconsejable es que no vayáis a copiar todo literalmente. Intentar, sí podéis copiar palabras, pero intentar cambiar aunque sea el orden de la frase, ¿vale? No lo pongáis todo tal cual. Aunque aquí no te especifica que uses tus propias palabras, pero para que os lo puntúen mejor, intentar darle un formato a la respuesta que no sea un copia y pega del texto. Algunas preguntas sí son más cortas, tienen una respuesta corta, entonces directamente tendrás que poner una fecha o tendrás que poner un nombre y no tendrás que escribir una frase entera. Y otras son de respuesta un poco más larga. Vale, y luego tenemos el writing, que es un texto descriptivo, ¿vale? Aquí tenéis que tener una buena plantilla de cómo describir una imagen en inglés, ¿vale? Esto se suele utilizar en el speaking del B1 para describir una imagen, pero de forma oral. En este caso lo tenéis que hacer de forma escrita usando al menos 60 palabras, eligiendo una de las 2 imágenes, la A o la B. La que os resulte más fácil en función del vocabulario que veáis que vais a usar, ¿vale? Bueno, la propuesta B, aquí tenéis 2 modelos, tenéis que elegir o la A o la B. En la B tenemos el reading, como siempre, un texto de actualidad sobre los hábitos entre las generaciones de distintas edades, como hoy en día los padres están intentando también, se están quedando atrás un poco en las redes sociales con respecto a la generación de su hijo. Entonces trata sobre cómo es esa relación entre distintas generaciones en el uso de las redes sociales. Entonces aquí tenemos las 10 preguntas del reading. Como siempre, habrá preguntas de respuesta corta y preguntas de respuesta larga. Y por último,
los writing del modelo B, que son 2 textos descriptivos a elegir uno, ¿vale? Elegimos una imagen y la describimos, al menos 60 palabras. Bueno, y esto sería el examen de inglés. Con ello hemos visto los 3 exámenes de la parte general. Luego, ya la parte específica, os he dicho que las asignaturas más complicadas van a ser siempre las técnicas, como física, matemáticas, sobre todo las de ciencia de la salud, química, física, y tecnología industrial y dibujo técnico. Son las más complicadas. Y tenéis que tener una base para poder encarar esas asignaturas. Bueno, llevamos más de 1 hora de programa, vamos a hacer un alto en el camino y en 5 minutos seguimos con los esquemas de hoy.